el trabajo mismo en las bibliotecas es como un misterio, ¿sabes? Porque todos están acostumbrados a llegar, ver al bibliotecario, puede ser mayor, menor, no importa, y que le preste el libro. Así es. Y lo que pasa adentro no se sabe. Entonces, el estar procesando, el estar haciendo todo este proceso que lleva tener el libro para entregar es muy, muy interesante y es esforzado. Es esforzado. Es por eso que yo en este momento aprovecho para decir, sigan trabajando con el mismo ahínco, compañeros bibliotecarios, porque nuestro trabajo no es reconocido. Todos los otros bibliotecarios que eran de toda la parte amazónica tenían diplomados, ya eran másters, o sea, licenciados todos. Y uno de ellos dijo, para ser bibliotecario uno tiene que ser casi una enciclopedia andando. Salíamos de la biblioteca a las 9 de la noche, de acá del campus universitario. 9 de la noche. 9 de la noche. ¿A esas horas cerraban? Sí, hasta las 9 trabajábamos. Y fíjate que yo salía de la biblioteca y tenía que atravesar el campus para ir a mi casa. Yo no había visto murciélagos, no conocía animales, no conocía bichos, nada. Porque era una chica que vivía en una ciudad donde no hay estas cosas. Pues resulta de que atravesaba la biblioteca y era así, ¿de qué pájaros, entre comillas, volaban en la noche por encima de mi cabeza? Y yo decía, ¿y qué las palomas hasta tan tarde? ¿Y sabes qué eran? Eran los murciélagos. Hacíamos competencias de quién presta más libros, cuántos libros uno podía cargarlos, ir a los anaqueles, que era un pasillo inmenso, todo el frontis del edificio de la UNSA, para los que conocen La Paz, pues eran los espacios donde estaban los depósitos de libros. Ya. Y era una heladera. El compartir con los estudiantes fue muy, muy interesante. Era un periodo donde todos estábamos imbuidos por ideas de transformación, de lucha, y salíamos a pelear todos los días por el presupuesto. Y bueno, era un ambiente muy, muy caldeado de energía muy positiva por conquistar cosas para nuestra universidad y para tener nuestro propio sueldo, ¿no? Así es. Yo te he conocido, de hecho, en una huelga. Sí. ¿No es cierto? Por presupuesto. Era por presupuesto. Sí. Yo había sido asignada para esa tarea. Era responsable de la biblioteca de historia en el museo. Y resulta de que me dicen, iba yo y estaba solita ahí organizando para trasladar. Y en las mañanas yo escuchaba el teclear de una máquina. Ya no se usaba la máquina de escribir, pero se escuchaba el teclado y que corría el carrete, ¿no? Eso. Era increíble. Y yo me quedaba así quieta, parada. Y era que, según los antiguos, otros trabajadores, se escuchaba eso porque era don Fernando Sanabria, que era el director de la biblioteca. Hernando Sanabria. Fernández. Que era... que había fallecido, pero todos decían, es él que está escribiendo en su máquina, no hay que tener ¿Trabajó miedo. ahí? Él era director de la Biblioteca Central de la Universidad René Moreno. Ahí también pasaban cosas raras. Por ejemplo, tú veías en los estantes y de pronto aparecía alguien que estaba en los estantes. Y tú decías, ¿quién ha entrado? Si no entró nadie, pues no, porque era un lugar donde no podía entrar ninguna persona extra. Ibas a ver y no había nada. Y varias veces. Y una vez estaba yo organizando los archivos, teníamos un estante viejo y grande. Y estos archivos eran en unas carpetas
de cartulina, los manuscritos y todo. Entonces yo lo estaba acomodando y sentí que hizo como un giro el estante y se venía hacia mí. Y yo pensé que era real, entonces lo toqué para que no se caiga, ¿no? Y no era una ilusión. Recientemente en Bolivia se ha celebrado el Día del Bibliotecario. Esas personas que con un empeño especial organizan, cuidan, seleccionan libros, periódicos, documentos, todo tipo de archivos que son propios de una biblioteca tradicional. Los estudiantes deben ser los que más frecuentan, los que más utilizan o utilizaban estos espacios. Seguramente con la irrupción del Internet, las bibliotecas digitales, la misma inteligencia artificial, etcétera, es probable que eso hubiese cambiado, pero en mis tiempos de estudiante, sí, las visitas a la biblioteca fueron frecuentes y siempre nos encontrábamos con personas que escuchaban nuestras necesidades, personas a las que no solamente le hacíamos el requerimiento de un libro, de un documento, sino también le pedíamos orientación para ver cuál era el documento o el libro más adecuado a nuestras necesidades. Ellos nos orientaban evidentemente en la búsqueda de información para nuestros trabajos. Y este es un trabajo de servicio, evidentemente. Y hoy vamos a hablar de ese trabajo y de las historias que por ahí estoy segura que se registran. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Para hablar de bibliotecas y de bibliotecarios, he invitado a una mujer que lleva décadas dentro de estos centros de almacenamiento de información, de documentación, etc. Ella es Rosario Vargas. Estoy con ella. Querida Charito, muchas gracias por estar aquí en mi lugar. Gracias, Gisela. Pues realmente una gran sorpresa. Estoy muy feliz de verte y de estar contigo en tu programa. Bueno, y saludar a todos los que nos van a ver seguramente por las redes, ¿no? Así es. Agradecidísima. Yo sé que una persona que tiene tantos años, estuve viendo tu perfil, entiendo incluso que en la década de los 80 ya estabas en la biblioteca de la UNSA, entonces yo me imagino que yo tengo 1001 historias de periodismo, así que quisiera escuchar esas 1001 historias de biblioteca. ¿Cómo es? ¿Qué fue lo que te condujo en primer lugar? ¿Qué te motivó a esta profesión? Bueno, en realidad esto de trabajar en las bibliotecas fue algo casual. Yo no había salido bachiller y estaba en vacaciones. Mirando el periódico encontré un aviso que decía que estaban recibiendo personal en la biblioteca, en la Universidad de San Andrés. Entonces no estaba necesitada de trabajar, pero quería hacer algo. Entonces fui y me presenté y había una fila larga. Y ahí conocí a dos amigas muy buenas, que hasta ahora son amigas, Gloria y Miriam. Y resulta de que ellas estaban en la fila, pero ese día era el día del examen que te tomaban para entrar al trabajo. Ajá. Previo había habido un periodo donde te presentabas con tus documentos. Yo no presenté. Entonces, cuando llegué al lugar, las personas que estaban ahí dicen sus documentos. Yo le doy mi carnet y ellos buscan y no tenían mis antecedentes ni nada. Y yo dije, bueno, no importa, pero quiero dar el examen. Yo no sé qué cara puse, pero me tomaron el examen. Ya. ¿Eran muchas o muchos? Éramos hartos en la fila, pero había para auxiliares de oficina, para auxiliares de biblioteca y para mensajería, para secretarios, o sea, era una convocatoria amplia. Entonces yo entré, dimos el examen y yo feliz,
contesté todo lo que tenía que contestar y me fui a casa. A la semana me llamaron para decirme que sí, que había aceptado, que era aceptada. Entonces comencé a trabajar. Recuerdo que todavía era colegial. Estaba en el colegio, no había salido bachiller. Iba de medias sport todavía porque era la época. Y bueno, así comenzó mi trabajo. Y me encantaba el trabajo que hacía, desarrollaba, hacíamos competencias de quién presta más libros, cuántos libros uno podía cargarlos, ir a los anaqueles, que era un pasillo inmenso, todo lo que corre, todo el frontis del edificio de la UNSA, para los que conocen La Paz, pues eran los espacios donde estaban los depósitos de libros. Ya. Y era una heladera. Entonces, esa es una primera actividad que desarrollé. Posteriormente ya salí bachiller, me inscribí a la universidad, pero no me inscribí a bibliotecología, me inscribí a Derecho. Bueno, en el transcurso del tiempo, 2 años, sale una resolución del Ilustre Consejo Universitario que dice que todos los que trabajan en bibliotecas deben ser de la profesión. Entonces cambié de carrera. Inmediatamente cambié de carrera porque no quería perder ya el trabajo. Ya mi madre había muerto, entonces ya yo necesitaba trabajar. ¿Cuántos años ya llevabas ahí? Yo tengo 37 años de trabajo en René Moreno y 39 años en todo el desarrollo. 2 años estuve trabajando en la UNSA. Por azares del destino me vine, cambié de ciudad, hice traspaso. En esa época las universidades tenían un convenio de que podías trabajar en cualquier universidad porque era del sistema. Entonces yo me vine el 86, estuve aquí, un 16 de julio, que está cerca, me vine a trabajar acá a la René Moreno. Pues ahí dije, qué bien. No había profesionales en ese momento, yo estaba por había egresado de bibliotecología y me vine. En ese momento me recuerdo que una persona que me recibió me dijo, bueno, aquí no necesitamos técnicos, solo necesitamos auxiliares. Me sorprendí, pero le eché para adelante, como se dice vulgarmente. ¿Entraste como auxiliar de biblioteca? Sí, entré como auxiliar. El trabajo era cotidiano, prestábamos los libros. Era muy divertida la actividad, pero no estaba bien empapada del quehacer bibliotecario. Fue con los años que ya me dieron una responsabilidad y estuve como responsable de la Biblioteca de Ingeniería Civil el año 90. Entonces, en el año 90, yo como responsable de Ingeniería Civil, ahí sí era una biblioteca tan pequeñita, pero había un contacto muy cercano con los estudiantes. Los estudiantes casi eran contemporáneos míos, ¿no? Yo era muy joven, tenía 22 años, 23, y los chicos estaban saliendo bachilleres, o sea, 19, 20, entrando a la universidad. Trabajábamos en la sala de lectura, era parte también del depósito de libros, y donde hacían tareas los chicos, yo también estaba en mi escritorio, o sea, era un mesón. Pero la tarea de poner en pie esta biblioteca fue muy ardua. A la par, ese mismo año, se fundó la Biblioteca de Tecnología. Perdón, ¿era en el centro, la oficina de la primera biblioteca? La primera biblioteca que yo vine a trabajar era en la Biblioteca Central. Después en la Biblioteca del Campus, y ahí después se dividieron las bibliotecas por una política universitaria.
se deshizo la biblioteca central y nos fuimos a las pequeñas, de carrera. Y luego fundaron la biblioteca, el 90 se fundó la biblioteca de tecnología, y yo fui una de las fundadoras. ¡Caramba! Sí, y hasta la fecha estoy ahí. ¿Estás ahí en tecnología? Sí, hubo algunos cambios de facultad, pero estoy ahí en tecnología ahora, 18 años. ¡Qué interesante! Me llamó la atención un detalle. Dijiste que el frío de la biblioteca, del pasillo donde estaban los anaqueles en La Paz, en la biblioteca de la UNSA, y aquí ha debido ser el calor. Claro. ¿Cómo era? Bueno, fíjate que fue un... te voy a contar. Fue un shock. Porque yo resulta de que estaba viniendo de un clima frío, pero además en el trabajo hacía un frío espantoso. Recuerdo que había estufas ahí en la biblioteca. Pero resulta de que en el ámbito del trabajo, ya cuando estábamos desarrollándonos acá en Santa Cruz, era un calor insoportable para mí y húmedo. Claro. Bueno, un poco más y yo andaba con mi regadera. Había unos ventiladores que hacían un ruido espantoso y giraban todo el tiempo y eran grandes. Estaban en el techo. En el techo. Ajá. Todavía hay en esas algunas aulas ahora. Y teníamos unos de pie que eran grandes, inmensos. Una cosa bien bonita. A la fecha, con tanta tecnología nueva, pues era impresionante. Salíamos de la biblioteca a las 9 de la noche, de acá del campus universitario. ¿9 de la noche? 9 de la noche. ¿A esas horas cerraban? Sí, hasta las 9 trabajábamos. Y fíjate que yo salía de la biblioteca y tenía que atravesar el campus para ir a mi casa. Yo no había visto murciélagos, no conocía animales, no conocía bichos, nada. Porque era una chica que vivía en una ciudad donde no hay estas cosas. Pues resulta de que atravesaba la biblioteca y era así, ¿de qué pájaros, entre comillas, volaban en la noche por encima de mi cabeza? Y yo decía, ¿y qué las palomas hasta tan tarde? ¿Y sabes qué eran? Eran los murciélagos. Sí. O sea, qué increíble. Bueno, eso era una cosa súper bonita de las que puedo recordarme mientras trabajaba. El campus era también tenía nomás bastante vegetación, ¿no? Sí, pues claro, no es como ahora, ¿no? Sí. Pero aparte de todo eso, el compartir con los estudiantes fue muy, muy interesante. Era un periodo donde todos estábamos imbuidos por ideas de transformación, de lucha, y salíamos a pelear todos los días por el presupuesto y bueno, era un ambiente muy, muy caldeado de energía muy positiva por conquistar cosas para nuestra universidad y para tener nuestro propio sueldo, ¿no? Así es. Yo te he conocido, de hecho, en una huelga. Sí. ¿No es cierto? Por presupuesto. Era por presupuesto. Sí. Sí, éramos de las personas que estábamos adelante en las marchas. Tomamos, me acuerdo que con algunos docentes en una marcha, tomamos lo que es el edificio del Banco Potosí, donde luego se instaló la carrera de idiomas. Era un ambiente diferente, pero lo interesante era que yo veía que tenía que generar las propias ideas de cantos, de eslogan, estribillos, porque no teníamos una experiencia. En Bolivia, La Paz es un centro más politizado. Así es. Acá no. No. Entonces, cuando nos tocó salir a las calles,
no teníamos que cantar y yo recordaba las canciones de La Paz y hacíamos los eslóganes. Fue muy interesante. Qué bonito. Hubo una integración estudiante y en este caso... Sí, los funcionarios, los trabajadores. Había una situación muy interesante. ¿Cómo era mi trabajo en las bibliotecas? ¿Cómo? Al margen de todo esto de las anécdotas, digamos que son cotidianas. Así es. El trabajo mismo en las bibliotecas es como un misterio, ¿sabes? Porque todos están acostumbrados a llegar, ver al bibliotecario, puede ser mayor, menor, no importa, y que le preste el libro. Así es. Y lo que pasa adentro no se sabe. Entonces, el estar procesando, el estar haciendo todo este proceso que lleva tener el libro para entregar es muy, muy interesante y es esforzado. Es esforzado. Es por eso que yo en este momento aprovecho para decir, sigan trabajando con el mismo ahínco, compañeros bibliotecarios, porque nuestro trabajo no es reconocido. Simplemente nos ven en el escritorio o detrás del mesón. Sí. Y bueno, y ahora ya han cambiado las cosas. Ahí quiero llegar, pero antes de llegar, porque me imagino que con las nuevas tecnologías, la digitalización de la información, ahí vamos a entrar, pero antes, yo recuerdo cuando iba a las bibliotecas en mi época de estudiante universitaria, que a veces iba con una idea muy vaga. No, o sea, no iba con un nombre concreto del libro que necesitaba, sino yo tenía que hacer una investigación sobre X tema. Entonces me acercaba al bibliotecario y le decía, mire, voy a hacer esto. Entonces él o ella me sugería, mira, te recomiendo. A mí me parece eso muy valioso, digamos, de que encima tengas la posibilidad de que una persona te haga sugerencia y te dé, y no te perdas en ese mundo de libros que debe ver ahí, de bibliografías respecto de un determinado tema. Así es, Gisela. Mira, hace muchos años atrás tuve la oportunidad de ir al Brasil a un encuentro de bibliotecarios representando a nuestra universidad. Y ahí uno de los expositores decía, bueno, para empezar, todos los bibliotecarios en ese momento, yo era egresada, no estaba titulada todavía, pero todos los otros bibliotecarios que eran de toda la parte amazónica tenían diplomados, ya eran másters, o sea, licenciados todos. Y uno de ellos dijo, para ser bibliotecario uno tiene que ser casi una enciclopedia andando. Y es por eso, porque el estudiante viene y dice, señor, quiero esto, o señora, quiero el libro que me hable sobre, por decir algo, física nuclear. Ay, ¿dónde encuentro física nuclear? Y si tú no te has leído el libro previo, no lo has conocido por dentro, no has leído como bibliotecario, por lo menos el prólogo, el índice, no vas a poder ayudar al estudiante. O vienen y dicen, ¿sabe qué haría? ¿Es un librito rojo? ¿Qué tapa tiene roja? Con letras blancas. ¿No? Entonces, 1000 libros rojos con letras blancas. Entonces, eso, ¿no? Eso era. Es eso el hecho de que los estudiantes, creo que antes más que ahora, tienen la posibilidad de interactuar con el bibliotecario para que le oriente dónde encontrar aquello que le han dicho que busque. En las bibliotecas de colegio me imagino que es más cómodo para los estudiantes interactuar con el bibliotecario. En cambio, en las universidades ya los chicos ya aprenden más, saben más, entonces más fácilmente van a poder encontrar por sí solos en esta época principalmente. Tuve una posibilidad interesante de trabajar en la biblioteca de historia y ahí te cuento una cuestión misteriosa. Por favor, ¿historia aquí en la plaza? Sí. ¿En el museo? En el museo. Ah, qué bonito. Previo a eso, yo estuve un tiempo en
en la biblioteca central, que era de la plaza. Estábamos trasladando todo lo que es el Fondo Melgar y Montaño a la biblioteca de historia. Yo había sido asignada para esa tarea, era responsable de la biblioteca de historia en el museo, y resulta de que me dicen, iba yo y estaba solita ahí organizando para trasladar. Y en las mañanas yo escuchaba el teclear de una máquina. Ya no se usaba la máquina de escribir, pero se escuchaba el teclado y que corría el carrete, ¿no? Eso. Era increíble. Y yo me quedaba así quieta, parada. Y era que, según los antiguos, otros trabajadores, se escuchaba eso porque era don Fernando Sanabria, que era el director de la biblioteca. Hernando Sanabria. Fernández. Que era, que había fallecido, pero todos decían, es él que está escribiendo en su máquina, no hay que tener ¿Trabajó miedo. ahí? Él era director de la biblioteca central de la Universidad René Moreno. Y entonces, luego de que falleció y todo, me imagino, yo ya llegué después, no lo conocí, la gente decía, no te vas a asustar porque vas a escuchar la máquina. Es don Hernando. Y era así, y se escuchaba. Era increíble. Ya cuando nos fuimos a trabajar a la biblioteca, ya habíamos trasladado varias cosas, todo. Estábamos en la biblioteca de historia organizándola. Ahí también pasaban cosas raras. Por ejemplo, tú veías en los estantes y de pronto aparecía alguien que estaba en los estantes. Y tú decías, ¿quién ha entrado? Si no entró nadie, pues no, porque era un lugar donde no podía entrar así reservado, ninguna persona extra. Ibas a ver y no había nada. Y varias veces. Y una vez estaba yo organizando los archivos, teníamos un estante viejo y grande. Y estos archivos eran en unas carpetas de cartulina, los manuscritos y todo. Entonces yo lo estaba acomodando y sentí que hizo como un giro el estante y se venía hacia mí. Y yo pensé que era real, entonces lo toqué para que no se caiga, ¿no? Y no era una ilusión. Posterior a eso llegó la directora del museo en ese momento y le pasó lo mismo. Ella sintió también eso. Entonces, otra cosa que me pasó ahí fue escuchar cuando yo estaba lavándome las manos en el baño y escuché que dijo alguien en mi cabeza, una voz de hombre: dejen de molestar. Habíamos estado nosotros en ese edificio acomodando algunas cosas, pintando cosas, y entonces seguramente al espíritu le molestó, ¿no? Bueno, yo asumo que era un espíritu, ¿qué más podía haber sido? Claro. Entonces, hay esas cosas. El edificio es pesado, los de la biblioteca y de la universidad, pero debe ser, porque pues, también tiene mucha historia. Claro. En el caso de la universidad, bueno, muertos. Claro, el tercer piso de la universidad ha sido un espacio de mucho dolor, tristeza, muerte, sangre, ¿no? Claro. Y bueno, luego donde está el museo, también debe tener una carga histórica, sí, ¿no? Sí. Muchas energías ahí que han quedado. Ese es el problema, ¿no? Están ahí esas energías que no han sido liberadas, seguramente, que no se han asentado donde deberían estar, y se escucha estos ruidos. Todo el mundo siempre cuenta sus historias, pero personalmente yo las viví. Bueno, una noche también estaba, unas 7 de la noche más o menos, estaba yo ya despidiéndome de la directora y escuchamos un silbido. Y yo salí a ver qué era, no había nadie, estaba oscuro, ¡ay, no hay nadie! Y entonces, mejor es me voy. El silbaco. El silbaco. Ay, a correr y a irnos, ¿no? O sea, cosas así pasan en las bibliotecas, en todas, creo yo, las más antiguas sobre todo, sí, por los edificios y demás. Seguro. Pero bueno. ¿Y la relación con los libros? ¿Los libros tienen ahora vida? Sí. ¿Cómo es? Bueno,
en realidad todo depende de dónde, con qué libros trabajas. Ya. Cuando trabajaba yo en Humanidades, en la Biblioteca de Humanidades, había una relación muy estrecha con los estudiantes de psicología. Había un grupo de unos 6, 7 personas que eran de chicos que ahora ya son hombres, por supuesto, que venían a la biblioteca y paraban todo el tiempo ahí. Y a mí me llamaba la atención, entonces decidí apoyarles más en sus estudios. Y empezábamos a leer a Freud, por ejemplo. Teníamos las obras completas, empezábamos a leer y hacíamos discusiones. ¿Así? Sí, con estos estudiantes. Había una relación muy, muy cercana de apoyo a la biblioteca y yo de apoyo a ellos. Trabajar con libros de literatura, historia, de las ciencias sociales, del área de las ciencias sociales, es fascinante, porque además cuando tú estás, en el caso del bibliotecario, clasificando, catalogando los libros, tienes que leer prólogo, índice, y te llama la atención algo. Entonces a veces yo me quedaba después del trabajo a leer el libro porque era algo interesante. Claro. Entonces puede haber ese espacio para los bibliotecarios hacer eso. No serán todos, pero sí se lo hacen. Entonces esa relación es muy interesante porque el libro físico es diferente al libro que está en una máquina. En el libro físico tú puedes, incluso algunas personas, no sé si es la costumbre, que lo subrayan, anotan, sí, principalmente los investigadores. Entonces es una comunión del autor que te está hablando a través de sus páginas. Creo que eso es impresionante y no es una cuestión de invento, sino es una cuestión de que te guste la lectura, de que puedas hacerlo. Pasó el tiempo, pero también hay anécdotas como, por ejemplo, pensar en un trabajador que bueno, por respeto no diré el nombre, pero que se dedicaba ¿a qué? A enseñar a los nuevos a cómo quemar el tiempo. ¿Puedes creer? ¿Jugando cartas o qué? Les daba tips, por ejemplo, les decía, cuando vengan con su fichita a pedir el libro, ustedes van y dan su vuelta y después le dicen que no hay. O sea, cosas así. ¡Qué terrible! Que daba ganas de gritar, de espanto. Esas cosas, ¿no? Luego, la última época, por ejemplo, yo me di cuenta, siendo ya jefe de la Biblioteca Última de Tecnología, que el personal que estaba asignado en ese momento no sabían el abecedario. ¡Wow! Y sabes, ¿y sabes qué? ¿Por qué tienes que saber el abecedario así? Porque cuando organizas el libro en el estante, es un sistema alfanumérico. Ya. Entonces tú tienes que combinar las letras con los números en un orden. Ya. Eso no le interesa al estudiante, pero sí nos interesa a nosotros a la hora de búsqueda. Entonces un libro mal puesto está ya perdido. Y entonces no sabían, ¿por qué están desordenados los libros? Lo ponían donde sea, por color, por tamaño, por lo que sea. Y un día alguien me sopla y me dice, parece que no saben el abecedario. Yo me quería morir. No a ver, empecé. Fulanito, el abecedario. A, B, C, D, E, hasta la E, y de ahí a cualquier letra. A, B, C, D, cualquier, así. Entonces se me ocurrió poner cartelitos en los estantes con el abecedario, para que visualicen. Otra cosa que es una chistosa, es que yo a los bibliotecarios, al personal que trabajaba conmigo, que ahora ya no, por suerte, les hacía escribir, les daba cuadernitos y tenían que resumir o escribir páginas de libros,
cualquier libro que ellos... Y eso fue en tecnología, fíjate, no era en humanidades, cosas, porque en estas otras carreras yo he trabajado sola. Ya. Pero en este otro yo tenía personal. Entonces, pues era algo así. Claro. Entonces agarrábamos y les hacía ¿para qué? Para que mejoren la letra, para que aprendan más, tengan mayor facilidad del lenguaje, para ver la ortografía. Entonces ahí estaban anotando, o sea, escribiendo. Yo me llevaba a mi casa y tenía que corregir como profesora. Eso te iba a decir, estabas de profesora y... Además. Con esto de la irrupción del Internet, de las bibliotecas virtuales, de la misma utilización de la inteligencia artificial, ¿será que van a quedar desérticas las bibliotecas? ¿O cómo podés comparar en los momentos de apogeo de tu trabajo, de la afluencia de estudiantes a la biblioteca y ahora? Bueno, la experiencia que tenemos en este ámbito es muy diverso. Ha habido en todas las bibliotecas que yo he trabajado antes y ahora, la afluencia de trabajo de estudiantes es muy grande. ¿Así? Por ejemplo, en la biblioteca que ahora estoy ya 18 años en tecnología, ningún día deja de estar llena. Nosotros tenemos un edificio con 2 plantas donde tenemos salas de lectura individuales para grupo y salas de estudio de lectura que son grandes, que tienen capacidad para 250 personas sentadas en cada piso. Y se llenan durante todo el día. Fluyen los estudiantes. Como hace 10 años, ahora. Igual. Okay. En el caso, y nosotros tenemos, bueno, una cosa que hemos logrado es que pensando en eso de que el bibliotecario va a estar enojado o va a estar o no va a tener tiempo para atender a tanta gente, entonces hemos pensado en un sistema que está de última generación y desde el 2014 tenemos un auxiliar, si se quiere, de bibliotecas, que es el sistema y que es un autopréstamo. Es un equipo donde el estudiante va, pone su registro, cuando lo levanta, tiene la estantería abierta, entra directo, nadie entra con su huella digital o con su número de carnet y ingresa al recinto, al depósito de libros. Uh-huh. Entonces puede sacar 2, 3, 4, 5 libros, se sienta en las mesas, escoge el que va a llevar a casa y hace su propio préstamo él en ese equipo. Uh-huh. Entonces, ahí no hay restricción, no hay que no estuvo el libro, que ya no hay. No, ellos pueden ver todo lo que tienen. Uh-huh. Esa es la ventaja de estar en esta biblioteca. Qué interesante. Pese a eso, la biblioteca se llena. Y se llena todo el año. Qué bien. Época de elecciones, ¿así? Se suspenden las clases, pero los chicos vienen a pasar clases. O sea, a estudiar, a leer, a hacer su tarea, etc. Día de lo que sea, no va a haber trabajo, no hay clases por alguna razón, ellos están. Llueve, la biblioteca se abre de 7 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, desde las 7:30, ya empiezan a llegar los muchachos, o están esperando afuera. ¿Y hay asiduos? Es decir, uno, dos, unos cuantos que paran en la biblioteca. Bueno, hay varios grupos de estudiantes que están todo el día, o todo el tiempo, que vienen cada día. Yo estaré pensando en unos 150 chicos que no dejan de venir a la biblioteca, que son los más estudiosos. Te voy a contar algo que nosotros hacemos en la biblioteca. A ver. Fin de año, o a veces hacemos un pequeño ágape para nuestros usuarios.
¿no? Les invitamos un refrigerio y así esté el mejor refrigerio y esos chicos siguen estudiando a no ser que tú le lleves a su mesa de trabajo. Wow. No se mueven y vienen. Y también hay chicos que dan pena que vienen y les da sueño, se duermen o no han tomado desayuno. Pero hay esa afluencia de estudiantes en la biblioteca. ¿Es más por libros? Porque también hay hemeroteca. No, la biblioteca no tiene hemeroteca porque es un área técnica. Especializada, ¿no? Sí, Entonces, entiendo, sí. Perfecto, ya. Pero tenemos bases de datos en línea, estamos suscritos a una base de datos que nos da libros en línea, pueden descargar todo, pero igual vienen y tenemos las computadoras que vienen a hacer sus tareas también. También. Sí. Ahora, si hay quiere decir que una parte de la biblioteca que vos ves es virtual, digital. Claro. Ah, qué interesante. Claro, tenemos la biblioteca virtual y tenemos nosotros la biblioteca tradicional. En todo caso, incluso para hacer tareas, es la biblioteca llena. Ya. ¿No? Llena total. ¿Qué es lo más recurrente? ¿La biblioteca en físico, libros, o la biblioteca virtual? En realidad son ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. A los chicos les gustan más los libros físicos porque pueden ver más rápido el texto, el ejercicio, comparar con otros. Entonces tú ves estudiantes con 2, 3 libros, aparte con su celular. Y tú dirás, ¿por qué están con el celular si están haciendo tareas o están leyendo? No, también en el celular. Y si se han sentado en una de las máquinas, están con el libro y están con su máquina. Entonces, es algo bonito, me gusta mucho ese trabajo. Bueno, durante nuestro trabajo que tenemos como biblioteca, como bibliotecaria, hemos ido desarrollando todos estos aspectos, ¿no? ¿Y qué desafíos vislumbras en adelante, tomando en cuenta este tema de cambio de tecnología, ¿no? Bueno, previo a eso que te voy a contar, hablar, antes teníamos el problema de que no había páginas, casi la mayoría no tiene páginas web o no tienen un sistema en varios lugares que me ha tocado conocer. Hemos sido parte de la organización de la red de bibliotecas cruceñas, con las cuales hemos trabajado bastante, siempre buscando alianzas con instituciones. Ahí también hemos trabajado contigo para traer los mejores profesionales para capacitación de nuestros colegas bibliotecarios. En ese ámbito hemos ido desarrollándonos. Pero hay una cosa que es muy de lamentar. Muchas bibliotecas se han cerrado. Se han cerrado por cuestión presupuesto. Porque lo primero que ven las instituciones no es su biblioteca, es su ámbito administrativo, digamos. Y en el campo de la biblioteca se han cerrado, las han vendido, las han traspasado, ¿no? Para que en otros ámbitos se desarrolle. Hemos logrado capacitar a mucha gente, hemos hecho hemos tenido no solo capacitación a bibliotecarios, sino cuando se empezó a hablar de lo que es la alfabetización informacional, que es el ALFIN. Hemos traído nosotros, a través de la Biblioteca de Tecnología y la red de bibliotecas, hemos traído personas de España, de Colombia, para capacitar a los docentes y estudiantes en ese ámbito. Hemos hecho proyectos muy interesantes que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Pero como todo tiene sus altas y bajas, hay bibliotecas todavía que no tienen internet. Hay bibliotecas todavía que no cuentan con un buen equipo de computadora, de escáner, de estas cosas. No para escanear los libros, sino para hacer el trabajo cotidiano.
Entonces hay un desarrollo desigual. Para decir algo desigual combinado, lo mejor de la tecnología y lo más atrasado todavía conviven. Conozco de cerca, hay una red de bibliotecas municipales, por ejemplo, que le han abierto, que las bibliotecas han abierto los espacios para actividades culturales. Okay. Entonces, está presente el libro y está presente también en los cursos, talleres de manualidades, pintura, ¿no? Todo eso. Sí. No, esas cosas. En la universidad no. Las universidades si bien hacen talleres, todo, pero es de otro ámbito, es desde el ámbito académico. Nosotros, por ejemplo, hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás, hacíamos cursos de apoyo al trabajo que hacen los docentes y estudiantes, enseñándoles a manejar herramientas web, etc. Ya ha ido ese camino, ya están abiertos. En tecnología, los estudiantes también han sido motivados para escribir. Hemos hecho un concurso de poesía y de cuentos. Qué bonito. Y los chicos ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, lo que no hemos logrado es editar el libro. Ah, ya. Está todo ya para la edición. Estamos esperando que haya algunos fondos para poder hacerlo. Pero ya está hasta la diagramación, está con los dibujos, está todo. Pero está ahí esperando, porque también hay otros ámbitos que son, digamos, de más importancia rápida. Hacemos también feria del libro, la feria del descarte, mejor diré, donde algunos docentes, amigos que ya no usan sus libros, no los donan para que nosotros lo pongamos a disposición de los estudiantes que se llevan a su casa. Ah, ya. Entonces es una actividad recurrente cada año y bien bonita, ¿no? Qué porque los estudiantes esperan cuándo va a ser la feria del descarte, ya saben que hay que haber. Entonces, esas cosas son las que nos motivan a seguir trabajando en el ámbito de las bibliotecas. Pero también hemos visto a lo largo de lo que pasó el tiempo, cómo las bibliotecas se han ido cerrando. Han tenido, por ejemplo, la biblioteca del Segis, el 2007, tuvo un atentado y quemaron varios libros. A nosotros nos tocó escapar con varios libros para mostrar, para denunciar, porque no podemos callarnos, ¿no? En realidad, este es un hecho de que desde el ámbito bibliotecario defender el patrimonio bibliográfico, documental de lo que se tiene, que no se pierda la memoria. Así, ya sea en espacios privados o públicos, sí, ¿no? Sí, por supuesto, porque no te sirve de nada ocultar o callar. Tenemos la conciencia necesaria como para decir esto está mal y esto está bien. Todos dicen no hay que hacer política, pero obvio, no haremos política partidaria, que es diferente, pero la política es una general donde uno asume ciertos retos, ciertas posturas, y por lo tanto los bibliotecarios no estamos ajenos. Claro. A eso. En nuestras bibliotecas pueden estar libros de todo el pensamiento humano y no vamos a restringir ni su préstamo ni nada. Por ejemplo, la biblioteca de tecnología, que por ser una biblioteca especializada en el área de ingenierías, tal vez no debería tener libros que no sean pertinentes, pero tenemos un espacio donde es de recreación e investigación, donde tenemos libros de literatura, pintura, historia, de política, y también tenemos la Biblia, el Corán. Bueno, si alguien quiere venir, que lo lea, ¿no? Claro. Y está pues a disposición de los estudiantes a través de su propia página web, ¿no? Qué interesante. ¿Estamos llegando al final?
pero quiero que hablemos de los desafíos. Ya. Bueno, hay muchos desafíos, principalmente por esto de la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial es hecha por los hombres y aparte de eso, son programas que van a utilizar todo el lenguaje que uno va cargando por años en las bibliotecas. Es un desarrollo que hay que tomarlo, creo yo, con pinzas, porque no todo lo que está en la web es lo que corresponde. Peor ahora que con esto de la inteligencia artificial puedes hacer páginas fake news que así ¿no? Es. Noticias falsas. que te van a hackear, que te van a inventar. Entonces todo eso es un problema que hay que ir estudiando. Yo creo que en el ámbito de las bibliotecas, los bibliotecarios deberíamos tener ese papel, sí, para enseñar a los usuarios, a cualquier usuario, a cómo no difundir cosas que no son las correctas. Replicar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el ámbito de la farándula, alguien ha tenido una situación y el uno le pasa, el otro le pasa, y van pasando como si sería una verdad. Y lo posicionan como verdad. ¿No ve? Y en el cambio, igual en la parte, por ejemplo, estuve escuchando hace bastante tiempo, renunció el ministro o renunció el tal por cual de yacimientos y se escapó con tanta plata y era un boom, y resulta de que el señor estaba nomás trabajando, ¿no? Sí. Y sale y estoy trabajando. Sí. Entonces hay cosas que no puedes, que debes tomarlo con pinzas. Y en este ámbito de los libros, por ejemplo, es tan importante porque incluso se puede llegar al plagio. Claro, por supuesto. No. Imagínate que un estudiante, por facilidad en su proceso de aprendizaje, acuda a la inteligencia artificial y busque bibliografía y en esa búsqueda encuentre, porque no hay verificación, ¿no? Claro, no hay quien certifique y diga, esta inteligencia tiene originales, digamos. Yo creo que ese es el desafío, no solo de nosotros, los mortales, los que estamos así, usando este tipo de información, sino de los que están realizando o los que han generado esto de la inteligencia artificial. Sí. Debería haber, porque hay, por ejemplo, yo conozco una institución, EBSCO, que tiene una plataforma de control de plagio, por ejemplo, pero es carísima. Entonces, tener eso tiene dos aspectos. Es cara y tienes que tener tiempo para la verificación. Claro, el filtro, sí. ¿No? Es bien complicado, y yo creo que el desafío mayor para las bibliotecas es poder señalar adecuadamente en qué consisten estos avances, y pues ahí estamos, ¿no? Excelente. No nos vamos a despedir, Charito, sin hablar muy brevemente sobre tal vez un par de temitas que no tienen nada que ver con las bibliotecas, ¿no? ¿Qué es la vida para Charo? Me quedé, me dejaste rosa. ¿Qué es la vida? Bueno, yo creo que son varias cosas. Hay una parte material, una parte espiritual, y yo creo que la vida es aquello que te permite desarrollarte en cualquier ámbito. Y te permite hacer cosas que a veces tú misma te sorprendes, te miras al espejo y dices, yo hice esto, ¿por qué hice? Entonces es una cuestión muy compleja. No se podría definir, ¿no? No se podría definir como una sola cosa, ¿no? Sí, es muy compleja. Son experiencias. De hecho, nosotros somos producto social. Para mí, somos una construcción
de nuestro propio entorno y vamos perfeccionando, vamos a veces tropezando en todo lo que la naturaleza, la vida misma te la pone en el camino. Uh-huh. Y para eso uno tiene que tener un buen escudo para no sucumbir, para tratar de mantener una línea recta de acción en cuanto a valores de honestidad, de rectitud, de principalmente la honestidad intelectual, la honestidad de no dejarte llevar porque él lo hizo y porque yo no. Entonces yo creo que la vida es todo muy compleja, ¿no? ¿Y la muerte? Bueno, ya no hay nada. Se acaba todo. Para mí la muerte... ¿Es el fin? Ah, sí. Sí, para mí la muerte es dejar de estar. Ya. Y los que queden, que sufran. Qué interesante. Bueno, una linda conversación. Te agradezco mucho, Charito. Y seguramente que tendremos otras oportunidades, porque me ha parecido hasta muy corto, tantas cosas de hablar sobre biblioteca, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo agradecerte, Gisela, un saludo a todos los que nos están viendo, nos van a ver. Agradecer por el espacio. No pensé que el hablar de las bibliotecas queda tan corto, la experiencia es tan grande, pero principalmente aprovechar y darles un saludo a todos mis amigos, colegas de trabajo y bueno, que sigan adelante, que sigan capacitándose y preparándose. Excelente. Bien, muchas gracias. Gracias también a usted que ha estado en este episodio de La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta un siguiente episodio.